Bueno, vamos a comenzar la tercera parte de mecanismos genéticos básicos y esta es la tercera parte de este tema y último. El ADN es la molécula que permite perpetuar la vida. Tiene como principal característica su capacidad de replicación o duplicación. ¿Para qué necesita duplicarse la molécula de ADN? Para tener que repartir a las células hijas. Entonces, si nosotros acá tenemos representado el ciclo celular o el ciclo de vida de una célula, si partimos de esta célula, donde a través de un proceso de crecimiento, luego vamos a pasar a una fase S. S es una fase de síntesis o de duplicación de material genético. Luego continuamos con la fase de crecimiento, vamos a llegar a un momento de división de la célula. Fíjense que antes de la fase S, esta célula tenía 2 cromosomas y cada uno con una cromátide. Pasada la fase S, seguimos teniendo 2 cromosomas, pero cada una con 2 cromátides. Es porque duplicó su material genético, para que en el momento de la división celular, esta célula va a formar 2 células hijas, cada una de ellas también con 2 cromosomas, pero con una cromátide cada una. Entonces, duplica su material genético para tener que repartir a sus células hijas. La duplicación del ADN tiene como característica ser semiconservativa. Si partimos de este ADN original o madre, llamado así también, y se va a duplicar, va a ser semiconservativa porque va a mantener una de las cadenas, que es la azul, la original, y la roja va a ser la cadena nueva. La enzima que va a trabajar para la síntesis, o mejor dicho, para la duplicación del ADN, se denomina ADN polimerasa. Y esta enzima va a adicionar nucleótidos por el extremo 3' de la cadena naciente, o sea, trabaja en la dirección 5', 3'. Recuerden que dijimos que la molécula de ADN tenía como característica ser antiparalela, o sea, que ambas cadenas tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, la duplicación de cada cadena se va a realizar de manera diferente. Acá vemos en esta cadena que siempre la enzima va a trabajar adicionando nucleótidos en el extremo 3', tanto en esta como en esta. Pero como tienen sentidos, son antiparalelas, van a leer de diferentes maneras, van a trabajar de diferentes maneras para cada una de las hebras. Acá tenemos la enzima, la ADN polimerasa, que está duplicando ambas hebras. Entonces, tiene esta enzima otra restricción, además de adicionar nucleótidos para el extremo 3', es que ella no puede iniciar la síntesis de una hebra nueva. Va a necesitar de un cebador. ¿Qué es un cebador? Un fragmento de ARN. Estamos duplicando el ADN, pero necesita de un fragmento de ARN para que pueda trabajar la enzima. Acá está representada una molécula de ADN. A partir de esa molécula de ADN se van a formar 2 moléculas de ADN. ¿En dónde va a comenzar la síntesis? En lugares específicos que se denominan orígenes de replicación, representados como ORI. Y va a haber tantos orígenes como de replicación como sean necesarios para darle una velocidad razonable de la duplicación de la larga cadena de ADN. Entonces, se forman esos orígenes de replicación, luego esos orígenes de replicación que van a ser
producir la apertura, va a comenzar, fíjense, se está sintetizando una de nuevo que está pintada en negro y la roja es la hebra madre. Se van a formar lo que se llama horquillas de replicación. Esas horquillas que tienen forma de horqueta va a dar la dirección hacia donde se dirige la duplicación o replicación. Esto ocurre en ambos lados hasta que esas horquillas de replicación se extienden y llegan a fusionarse y terminan formando las dos cadenas de ADN. La cadena de ADN que tiene una dirección 3', 5', 3', 5', va a ser la que se sintetiza de manera continua. Habíamos dicho que necesita la ADN polimerasa de un cebador, la síntesis de un fragmento de ARN. Para eso vamos a necesitar de otra enzima, que es la ADN primasa. Esa ADN primasa va a traer y va a posicionar nucleótidos que son complementarios del ADN, pero nucleótidos del ARN. Así, para guanina va a ser citosina, para adenina, uracilo. Estamos sintetizando el cebador. Luego que se sintetizó un fragmento del cebador, recién está en condiciones la ADN polimerasa de empezar a sintetizar el ADN. Entonces, va a adicionar nucleótidos por el extremo 3'. Así, cuando esté timina, va a unir adenina, cuando esté timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina. ¿Por qué? Porque estamos sintetizando ADN. Recuerden que para el ADN está presente timina, para el ARN no. Acá tenemos una animación. Esta cadena de ADN que tiene dirección 3', 5', la síntesis va a ser continua. Y como va a ser continua la síntesis, la síntesis de esta cadena va a ser más rápida. Entonces se llama cadena adelantada la que se va a sintetizar. Entonces vamos a necesitar primero de una enzima que era la ADN primasa que va a traer nucleótidos del ARN. Una vez que trae la ADN primasa, nucleótidos del ARN, fíjense para adeninuracilo, que era esta base que era diferente para el ARN, recién está en condiciones la ADN polimerasa de empezar a trabajar. Después que se sintetizó el cebador, este fragmento de ARN. Entonces, va a adicionar nucleótidos, fíjense, adenina, timina, y lo añade nucleótido en el extremo 3' de la cadena naciente. O sea, lo que acabamos de ver es que está añadiendo nucleótidos en el extremo 3' y lo hace de la cadena que está copiando, que es la 3', 5'. Y esta es la síntesis de la cadena adelantada. ¿Qué pasa con la otra cadena? Es la síntesis de la cadena atrasada. ¿Por qué es atrasada? Porque la enzima, que por supuesto la ADN polimerasa, va a necesitar del cebador, se sintetiza el cebador, y va a sintetizar pequeños fragmentos o cortos fragmentos de ADN. Esos fragmentos de ADN se denominan fragmentos de Okazaki, que fue quien los descubrió. Entonces, necesita de cebador y va a ser fragmentos de Okazaki. Cebador, fragmentos de Okazaki. Acá tenemos resumen de todo lo que venimos viendo. Vamos a tener la cadena adelantada, por supuesto, el cebador, y de ahí en más va a sintetizar en forma continua, adicionando nucleótidos hacia el extremo 3'. ¿Qué va a pasar con la otra cadena, con la cadena atrasada? Necesita del cebador, va a tener el primer fragmento de Okazaki. Luego va a necesitar del cebador
y nuevamente la ADN polimerasa va a sintetizar un nuevo fragmento de Okazaki. Entonces, después que el fragmento de Okazaki se haya alargado por la ADN polimerasa, los cebadores del ARN van a ser liberados y esos espacios van a ser rellenados por nuevos nucleótidos del ADN y luego van a ser unidos por otra enzima que es la ligasa. Acá lo tenemos trabajando, todo lo que venimos hablando hasta este momento. Entonces, tenemos la hebra molde, que va desde el extremo 3' al 5', necesita del cebador para trabajar la ADN polimerasa. Ahí está presente el cebador. Ahora la ADN polimerasa va a poder adicionar nucleótidos por el extremo 3'. En paralelo van a trabajar dos enzimas más, que van a ser la helicasa, que rompe los puentes hidrógeno abriendo la hélice. Y por el otro lado tenemos la topoisomerasa, que disminuye la tensión de enrollamiento. Así, esta cadena adelantada es sintetizada en forma continua. ¿Qué pasa con la otra cadena? Con la otra cadena vamos a tener la necesidad del cebador, de este fragmento de ARN, que, como ya dijimos anteriormente, lo sintetiza una ADN primasa. Y luego vamos a tener la ADN polimerasa que va, ahí lo tenemos en amarillo, y que va a sintetizar el fragmento de Okazaki. Luego, la ligasa va a sellar los nucleótidos adicionados cuando se remueve el cebador. El lugar donde ocurre esta duplicación se denomina horquilla de replicación, que es el lugar donde están activas todas las enzimas de la duplicación del ADN. Acá la tenemos las distintas enzimas trabajando. Habíamos dicho que la helicasa rompe los enlaces hidrógenos separando las dos hebras de ADN. La ADN polimerasa, que como sabemos es también una familia de enzimas, nosotros lo vamos a llamar para este nivel solo ADN polimerasa, agrega nucleótidos a la hebra hija en una de ellas de manera continua y a la otra de manera discontinua. Fíjense cómo trabaja, va y viene, por eso esta es la adelantada y esta es la retrasada. Y otros ADN polimerasa van a verificar que los nucleótidos en las hebras hijas estén bien puestos, o sea, hace una doble lectura. Entonces, otras de las funciones de la ADN polimerasa es verificar que los nucleótidos de la hebra hija estén bien puestos y si es necesario los corrige. Entonces, en esta, como complementaria de la timina, es la adenina, sin embargo se inserta una guanina. Entonces, ¿qué hace? Remueve la guanina y adiciona la adenina, que es la correcta. Otro de los temas, y por último que vamos a ver, son las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Cambio en la secuencia de nucleótidos de un gen, de una molécula de ADN. Esta mutación es heredable cuando afecta a las células sexuales, por ejemplo, óvulos y espermatozoides. Estas mutaciones pueden ser favorables cuando le permite a los organismos adaptarse a su ambiente, y es lo que denominamos evolución, o pueden ser perjudiciales siendo fuente de muchas enfermedades. Si acá tenemos una cadena, una molécula de ADN con los nucleótidos representados como citosina, adenina, timina, citosina, vemos que el cambio de una base individual, en vez de adenina hay citosina, estamos en presencia de una mutación. Puede haber adición, o sea, el agregado de uno o más nucleótidos, o puede ser la supresión de uno, como puede ser en este ejemplo. Una mutación puede ser espontánea, se produce de forma natural en los individuos, o bien puede ser inducida, como consecuencia a la exposición de agentes mutágenos
químicos o físicos como son los rayos X y la luz ultravioleta. Un ejemplo de mutación es la diferencia de un solo aminoácido de un total de 300 aminoácidos en la hemoglobina. Esto va a generar una patología que se denomina anemia drepanocítica. La hemoglobina es conocida que forma parte del glóbulo rojo y está capacitada para el transporte de oxígeno. Acá los tenemos a los glóbulos rojos con su forma bicóncava, que es la forma normal. Estos glóbulos rojos migran por los vasos en forma normal. Esta es una situación de normalidad. ¿Qué pasa cuando está presente una hemoglobina que es una hemoglobina donde produce una mutación, una hemoglobina defectuosa? Toma el glóbulo rojo una forma que se llama de Hoz, una forma usada, alargada. Entonces, en el torrente circulatorio puede hasta producir obstrucción del vaso y además va a producir una deficitaria carga de oxígeno en los tejidos. Bueno, para este tema yo he consultado la biología de Campbell, fundamentos de biología celular y molecular de Roberti y la biología celular y molecular de Roberti, pero me he basado fundamentalmente en la biología de Campbell. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.